Hola amigos, hablemos de anticoagulación en CHAS-VAS 0 o 1. Si vemos el caso de la semana anterior, el paciente de 36 años con episodio de fibrilación auricular paroxística, 2 episodios en menos de un mes y antecedente previo de infección viral, con una fracción de eyección del 45%, debuta con una FEBI del 35%, insuficiencia cardíaca y una FA de respuesta ventricular rápida. Se realizó cardioversión eléctrica previo ecocardiograma transesofágico para descartar trombo. Y si vemos de acuerdo a la votación, vemos cómo se reclasifica este paciente con un score de 1 de acuerdo a la documentación de una fracción de eyección disminuida y un debut con insuficiencia cardíaca. Si vemos la votación o la encuesta, de acuerdo a qué ayudas diagnósticas debemos realizar, vemos cómo se documenta un ecocardiograma transesofágico, un monitor de eventos, un holter y una resonancia cardíaca que en este caso tiene gran cavidad dado el antecedente de infección viral y podemos descartar una miocarditis viral o una miocarditis aguda en este caso. Si hablamos de riesgos, aquel paciente que tiene un score de 0 tiene 0.2% al año en 90.000 pacientes en un estudio de corte de presentar un accidente cerebrovascular. 0.3% de presentar ACV, accidente isquémico transitorio o embolismo sistémico. El riesgo es demasiado bajo. Si el score es en 1, el porcentaje es de 0.6% al año en 90.000 pacientes y el compuesto de ACV, accidente isquémico transitorio o embolismo sistémico es de 0.9%. Va de 0.6 a 1.3% al año de presentar un evento cardioembólico. Debemos tener en cuenta las comorbilidades de los pacientes. Si vemos en esta publicación una edad entre 20 y 49 años, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad vascular dan un alto riesgo para que el paciente presente una probabilidad de una enfermedad cardioembólica o un accidente cerebrovascular. El ecocardiograma transtorácico y el ecocardiograma transesofágico son ayudas diagnósticas anexas en aquellos pacientes con un score bajo, en este caso 0 o 1. Si vemos, nos permiten evaluar el diámetro de la aurícula izquierda, el volumen de la aurícula izquierda, y estos factores o estos valores son muy importantes ya que se asocian a más stroke, mayor riesgo de stroke y mayor riesgo de embolia sistémica. A su vez nos permiten evaluar la velocidad de la auriculilla. Si vemos que una velocidad de la auriculilla es menos de 20 centímetros por segundo, es un factor de riesgo independiente para la formación de trombos y factor de riesgo cardioembólico. De acuerdo al tipo de fibrilación auricular, no es lo mismo tener una fibrilación auricular paroxística versus persistente o permanente. Es igual el riesgo. Si vemos los estudios, en este metaanálisis de 12 estudios, vemos cómo la FA paroxística aumenta el riesgo de eventos embólicos en un 50 a un 100%, a diferencia de los pacientes con una FA no paroxística. Es muy importante tener en cuenta la decisión del paciente a la hora de definir una anticoagulación, explicar los riesgos, explicar los beneficios y explicar los riesgos hemorrágicos y embólicos que se puedan presentar. Y a su vez tomar una decisión teniendo en cuenta la posición del paciente. ¿Cuál es el límite de edad que debemos tener en cuenta para definir la anticoagulación? A los 35 años con insuficiencia cardíaca, a los 50 años con diabetes e hipertensión arterial, a los 55 años con enfermedad vascular. En esta gráfica podemos observar que aquellos pacientes que tienen un score de bajo riesgo, podemos utilizar herramientas diagnósticas anexas que nos permiten sumar y tomar la decisión de acuerdo a si se inicia una anticoagulación o no se inicia la anticoagulación. Hay que tener en cuenta el índice de masa corporal, la proteinuria, la tasa de filtración glomerular, el NT-proBNP, si tiene o no tiene troponinas positivas, el tamaño del volumen de la aurícula izquierda, la velocidad de la auriculilla, y de acuerdo a esto vamos a tener en cuenta o a tomar la decisión en conjunto con el paciente si se inicia o no la anticoagulación en aquellos pacientes que tienen un score de bajo riesgo. Es importante tener en cuenta que no hay una clara evidencia de acuerdo a la inicio de la anticoagulación en aquellos pacientes que tienen un score de bajo riesgo.
Hay que individualizar cada paciente, hay que evaluar los factores de riesgo cardiovasculares o factores de riesgo embólicos adicionales y evaluar el riesgo tromboembólico y el riesgo hemorrágico del paciente. A su vez, nuestro paciente, con la reclasificación del score, en este caso de 1, vemos como en la votación 70% sí realiza la anticoagulación con un score de 1. Y el motivo para anticoagular a este paciente, 1, el score de 1, 2, tiene un índice de masa corporal de 31, es el segundo episodio de fibrilación auricular, en este caso paroxística, y previamente se había realizado una cardioversión. O sea, sí o sí se debe anticoagular posterior a la cardioversión. Se inició manejo con apixaban 5 miligramos cada 12 horas.